Hola, sean todos bienvenidos a este canal de desarrollo y crecimiento personal, dedicado a todos esos líderes y emprendedores que desean desempeñarse en esta área. Fíjense que el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que se llama creatividad estratégica. Creatividad estratégica surge desde una necesidad que se está viendo en las empresas. Pero antes de comenzar con el tema, quiero contarles un poco de cómo llegué yo hasta acá y quién soy. Mi nombre es Dayana Herrera y desde hace 3 años me estoy dedicando a esta área de capacitación. Sé que esta idea nace en la Facultad de Economía de la Universidad UCB, la Universidad Central de Venezuela. Estábamos reunidos un grupo de profesores en los cuales había uno de economía y yo venía desde el área del emprendimiento. Y fíjense que en esa estábamos conversando sobre qué era lo que estaban faltando en esos líderes, en esos emprendimientos, de los cuales iniciaban excelentes, con todas las energías, con todas las ganas, y al año esos emprendimientos desaparecían. Al año ya no estaba, ya no existía, y por allí comenzó esa conversación, ese debate de qué era lo que se necesitaba. Y fíjense que llegamos a la conclusión de lo que les estaba faltando a ellos era desarrollarse como líderes y contratar personal que fueran líderes, pero líderes no líderes a la antigua, no líderes, sino esos líderes que son capaces de adaptarse a las necesidades actuales. Fíjense que nosotros estamos viviendo una época que es totalmente cambiante, una época que las necesidades van cambiando constantemente. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos que se creen esos líderes que sean capaces de ser visionarios, de crear estrategias, de ser innovadores, de adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y a las necesidades del pueblo como tal, o sea, las necesidades del público. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, prácticamente vamos a terminar muriendo y vamos a terminar desistiendo de esos emprendimientos y vamos a terminar decepcionados de nuestra idea. Y eso no es así. Eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que se avance en esto. O sea, los que creemos y estamos aquí en Venezuela, lo que queremos es crecer y ayudar, o sea, demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle al mundo entero que nosotros podemos salir adelante. Entonces, fíjense, ¿de qué va esta clase? Va de lo que es creatividad estratégica. En esta masterclass vas a encontrar tanto herramientas, estrategias, técnicas, ejercicios que te van a poder ayudar a desarrollar esa creatividad, de verificar estrategias, de buscar métodos, de identificar qué es lo que realmente te funciona según lo que estás desarrollando, bien sea que seas un emprendedor, estés ofreciendo tus servicios freelance o estés trabajando para una empresa. Es muy importante que en cualquiera de esas 3 versiones que te encuentres aprendas a desarrollar la creatividad estratégica. ¿Por qué? Porque eso ayuda muchísimo a lo que es a las empresas a crecerse y a crecer y a mantenerse. Entonces te invito a que te quedes hasta el final para que puedas ver todo lo que trae esta masterclass que te va a caer como anillo al dedo. Así que quédese. Comenzamos. Muy bien, antes de continuar lo que vamos a hacer es repasar algunas series de conceptos que nos van a ayudar a comprender un poco más este tema. Fíjense que la primera palabra que debemos de analizar es estrategia. ¿Qué pasa con la palabra estrategia? La palabra estrategia son las acciones, es el arte de coordinar, ¿verdad? Y obrar para alcanzar alguna meta u objetivo. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que no solo se trata de realizar una acción, sino de identificar cuáles serán esos resultados que podemos lograr por medio de esas acciones. Si yo quiero saber y tener mucho más claro cuáles son esas estrategias que yo debo tomar para
cuáles son esas acciones que debo realizar para llegar a esa meta o a ese objetivo, lo primero que debo hacer son tener en cuenta 3 cosas. La número 1 es saber cuál es el objetivo, cuál es la meta. Número 2 es identificar cuáles son esos caminos que tenemos para poder llegar a esa meta que nosotros ya hemos propuesto. Y la número 3, identificar cuáles son los recursos que nosotros necesitamos, bien sean materiales o humanos, para poder lograr esa estrategia. Otro concepto que debemos tener claro es qué significa ser acertados. Una cosa es acertar y otra cosa es ser asertivos. Cuando nosotros hablamos de ser asertivos, estamos hablando de la manera en que nosotros nos comunicamos de manera efectiva. Muy al contrario de que cuando nosotros estamos hablando de ser acertados, ¿verdad? Estamos hablando de la habilidad de tomar buenas decisiones, de elegir bien cuál es esa acción. Entonces, fíjense que ya tenemos 2 palabras claves para poder desarrollar esta masterclass. La primera es estrategia, que es el conjunto de acciones que realizamos para lograr un objetivo. La número 2, que es ser acertado, para poder identificar cuáles son esas decisiones que debemos tomar de manera correcta. Y vamos a tomar otro concepto, que es el líder. Fíjense que en la antigüedad el líder se consideraba como un jefe. O sea, el líder es un jefe, alguien que manda y listo. Todo lo que manda ese jefe, eso es lo que hay que hacer. Ahora no, ahora estamos hablando del líder como esa persona que es capaz de motivar, movilizar y tomar un conjunto de acciones para lograr un objetivo. Es decir, motivamos a un equipo de trabajo, le damos la cara al personal directivo y aparte de que damos la cara al personal directivo, también presentamos propuestas, presentamos estrategias para poder desempeñarnos mejor en nuestro campo laboral, dependiendo de dónde estés. Estamos hablando del área de recursos humanos, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de marketing, estamos hablando del departamento de ventas, estamos hablando del departamento de cualquier departamento que nos encontremos, ¿ok? Ahora, si tú eres un emprendedor, fíjate que el emprendedor también tiene que convertirse en un líder, ¿ok? Trabajar desde el liderazgo, presentarse como líder y mucho más, porque cuando nosotros comenzamos un emprendimiento mayormente comenzamos nosotros solos y nosotros somos finanzas, ventas, somos todos juntos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como líderes debemos aprender a desarrollar creatividad estratégica. Muchas personas tienen creatividad al momento de crear un producto, pero cuando tienen que vender el producto, hasta allí llegan. Entonces la idea es que aparte de que sean creativos en los productos, en los servicios que ofrecen, también sean creativos al momento de presentar propuestas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos todas esas posibilidades que puede tener ellos, cuando están comenzando o cuando están en ese proceso de arranque, que ya iniciaron, ya consiguieron el capital, están en todo ese proceso, resulta que se consiguen con que tienen un personal que poseen poca creatividad estratégica. Entonces, cuando vienen los primeros problemas, hasta allí llegan ellos. Y tenemos por último el concepto de emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es aquel que tiene una idea y la quiere ejecutar. Un emprendedor es aquella persona que posee una iniciativa y siente la necesidad de no tan solo de que la iniciativa, esa idea se quede en el pensamiento, en una visión, en una ilusión, sino que se convierta en un hecho tangible. Y entonces comienza a ser de un emprendedor a un emprendimiento. Entonces, el emprendedor es aquel que posee una idea y el emprendimiento es cuando pasamos a hacer esa idea a una empresa. Entonces, cuando estamos ofreciendo nuestros servicios freelance, estamos hablando de que ya nosotros somos nuestra propia empresa, aunque no estemos en una empresa constituida, tengamos necesidad de contratar a otro personal, pero nosotros estamos ofreciendo un servicio, nosotros somos el producto y ahí nosotros nos estamos convirtiendo en nuestra propia empresa. Y entonces nosotros tenemos que desarrollar también estrategias, ¿para qué? Para poder alcanzar a nuestros clientes y poder ofrecerles nuestros servicios. Muy bien, señores. Con esto podemos comenzar a arrancar lo que es la masterclass.
Muy bien, ¿cómo vamos a comenzar? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a estimular lo que es la memoria, la comprensión y el enfoque. Recuerden que nosotros debemos activar nuestros 5 sentidos. ¿Para qué? Para poder captar todo lo que se necesita, todo aquello que es necesario. Lo primero que debemos realizar es estirar nuestro pecho, ¿ok? Y comenzamos a marcar el símbolo del infinito. Respiramos profundamente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y cada vez vamos haciendo el símbolo del infinito un poco más lento. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien, descansamos nuestros brazos. Inhala. Exhala. ¿Ok? Trata de que esas inhalaciones sean fragmáticas, es decir, que lleguen al nivel del estómago, no en el pecho. Que el aire no se quede aquí en el pecho, sino que baje por completo. Entonces, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Volvemos a estirar el brazo, viendo hacia el frente. Y volvemos a hacer el símbolo del infinito. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien, bajas el brazo, descansas y hacemos el siguiente circuito de respiración. Inhala. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora hacemos la respiración final. Inhala. Y cuando exhales, vas a exhalar de la siguiente manera. Vas a soltar diciendo como un suspiro. ¿Ok? Entonces, exhala. Muy bien. Ahora vas a inhalar nuevamente, pero la exhalación va a ser un poco más prolongada. Inhala. Exhala.
créeme que te vas a sentir un poco más relajado, vas a empezar a notar muchas cosas. Ok, vas a ampliar tu visión, vas a ampliar la escucha, el olfato, el gusto, el tacto, todo lo que podemos percibir por medio del sistema nervioso, lo vas a incrementar. Créeme que te va a servir de mucho. ¿Ok? Entonces, ahora sí, señores, relájense, busquen papel y lápiz que vamos a comenzar con el resto de la clase. ¿Ok? Entonces, empezamos de la siguiente manera. Muy bien. Nosotros en la primera parte comenzamos explicando lo que eran 4 conceptos. Entre ellos está lo que es estrategia, lo que es ser acertado, líder y un emprendedor. Entonces, fíjense, ¿qué relación tienen esas 4 palabras con lo que respecta a creatividad estratégica? Fíjense que nosotros debemos buscar la manera de ser más acertados, es decir, tomar buenas decisiones al momento de crear una estrategia, de crear un plan de acción para conseguir una meta. Cuando nosotros estemos buscando la manera de crear una estrategia, nosotros lo primero que debemos hacer es una investigación según las metas que se quieran organizar. Ejemplo, si nosotros queremos vender un nuevo producto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos hacer una investigación previa e identificar según el producto, según el tipo de cliente, cómo podemos llegar, ¿ok? Y si realmente hay un estudio, si hay una aprobación previa, hay una necesidad, si realmente es factible ese producto. Por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo un servicio o si nosotros estamos en una empresa y tenemos un problema en el área de recursos humanos, por ejemplo, alta rotación de personal, y nosotros necesitamos implementar una estrategia para que ese alto rotación de personal disminuya. Entonces nosotros debemos identificar primero cuáles son nuestras primeras causales de alta rotación de personal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros primero vamos a investigar, si nosotros tenemos una meta, vamos a investigar cuáles son esas dificultades, cuáles son esos obstáculos que se están presentando para nosotros no lograr esa meta. Entonces nosotros al investigar todo eso, nosotros primero hacemos una investigación previa. Luego nosotros hacemos una investigación previa, nosotros hacemos un análisis y aportamos por medio de resultados. Entonces de allí nosotros podemos implementar estrategias creativas según las necesidades del grupo, del equipo, del personal o de la necesidad de una venta, según sea nuestro departamento que necesitamos desarrollar una estrategia. Entonces, muy bien, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Es revisar el terreno. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir tomar decisiones acertadas. Recuerden que uno de los conceptos es ser acertado con respecto a nuestras estrategias. Recuerden que ser acertado es decidir, tomar buenas decisiones. No es tomar al cálculo, no es creer, yo creo que si yo hago esto, no. ¿Okay? Las estrategias deben ser creativas, pero ¿hasta qué punto realmente puede ser esa estrategia creativa cubrir una necesidad? ¿Okay? Nosotros podemos crear, podemos inventar una estrategia, pero esa estrategia debe tener una base, debe tener una raíz. Eso es lo que le va a permitir a esa estrategia demostrar su funcionalidad. ¿Okay? Tener una base. Si nosotros creamos una estrategia por crearla sin tener una necesidad, sin hacer un estudio, sin desarrollar, sin hacer una investigación previa, lo primero que podemos hacer es, probablemente esa estrategia no llegue como tal. Entonces tenemos pérdida de dinero, tenemos pérdida de tiempo y probablemente tengamos pérdidas de recursos, tanto humanos como materiales. Entonces eso no se quiere, eso es lo que no se desea. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para poder crear una estrategia creativa? Lo primero que debemos es, primero, plantearnos una meta. Identificar si esa meta tiene una raíz. ¿Ok? Si esa meta es porque queremos crecer o porque hay alguna problemática que debemos atacar.
Entonces creamos una meta, creamos un objetivo y de allí comenzamos a desarrollar nuestro estudio, comenzamos a implementar nuestra observación. Entonces ahí nosotros desarrollamos nuestra visión estratégica. Nuestra visión estratégica nos va a permitir a nosotros primero saber a dónde vamos a estar, en qué tiempo lo podemos lograr, ¿ok? Y tomar todas las perspectivas, ver todo alrededor, o sea, todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que nos va a permitir esa visión, el crear y diseñar una meta. Una vez que ustedes diseñen esa meta, ahora viene lo siguiente, que es observar, estudiar cuáles son los pros y los contras. ¿Ok? Mayormente hay personas que deciden hacer un análisis FODA, ¿ok? Que es amenazas, oportunidades, ¿ok? Pero hay personas que no, hay personas que solamente ya al visualizar todo su campo laboral ya pueden identificar cuáles son esos pros y esos contras y cuáles son esos beneficios que pueden tener. Ok, muy bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Alguna vez te has dedicado a observar tu ambiente laboral? Cuando tienes una estrategia, cuando tienes una meta, ¿te has sentado a observar y a medir exactamente, tener una métrica? Diseñar un indicador. ¿Te has dedicado a eso? Es muy importante que aprendas a hacerlo. Muy bien, entonces conseguimos. ¿Cómo nosotros identificamos si esa meta es correcta o no? Para empezar, porque la primera pregunta que nos debemos plantear es si esa meta es la que corresponde. Nosotros podemos identificar si esa meta es correcta o no, si esa meta, número 1, es medible. Número 2, si nos lleva al propósito que nosotros queremos, al objetivo general. ¿Okay? Si ese es un camino, para. ¿Okay? Y la tercera es si nosotros esa meta puede ser aplicable. Si esa meta nosotros la podemos aplicar con pocos recursos, bien sea materiales y humanos. Porque recuerden que nosotros cuando buscamos creatividad, nosotros buscamos estrategia, nosotros buscamos ok, el mundo es muy bonito, muy precioso, esa es estrategia, pero buscamos reducir gastos y costos. Bien sea porque estés trabajando para una empresa, si sabes que estás trabajando para una empresa y necesitas presentar una estrategia, si presentas una estrategia que promete acabar con un problema, esa estrategia, y puedes gastar menos en recursos, el directivo va a quedar encantado y te lo va a aprobar. Pero si nosotros presentamos una propuesta bella y hermosa, pero hay que gastar muchos gastos, recuerden que aquí en Venezuela, aquí ellos ahorita estamos en una situación donde las empresas no, ya va, espérate, ¿qué tan funcional, qué tanto puedo gastar y por qué? Recuerda que estamos en una situación económica, el país presenta una situación económica donde ellos están como tengo que saber exactamente qué voy a gastar y cómo lo voy a gastar. Lo mismo pasa con los emprendedores. Y estás creando una estrategia. ¿Qué sucede? Lo primero que tienes que identificar es qué tantos recursos vas a gastar, qué tantos recursos vas a necesitar, si realmente es aplicable y si realmente es funcionable. Ahora bien, la única manera de nosotros saber si esa estrategia funciona o no es aplicándola. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué necesitas entonces para seguir aplicando una estrategia creativa? Bueno, establecer indicadores, que eso es muy importante. Entonces, esos indicadores, ¿de dónde los vamos a sacar? Esos indicadores los vamos a sacar de diagnósticos, ¿ok? Esos diagnósticos previos que me pueden indicar, oye, sí, podemos avanzar, tenemos que mejorar desde dónde. ¿Qué tipo de indicadores? Podemos indicadores de venta, evaluaciones de desempeño, indicadores de gastos, ¿ok? Una cantidad de indicadores según nuestro departamento, según el departamento que nosotros manejemos. Si nosotros estamos en un departamento de marketing, ¿qué indicadores vamos a necesitar? Nosotros vamos a identificar este tipo de clientes, cuáles son nuestros indicadores
tanto del marketing offline como el online, ¿ok? Entonces, identificar según nuestro departamento cuáles son esos indicadores que nosotros nos rigen, nosotros nos benefician. Muy bien, entonces de allí ese sería nuestro primer diagnóstico, porque nosotros estaríamos arrancando, ok, este es mi indicador, este es mi evaluación. Recordemos que los indicadores son como aquellos ítems, ¿verdad?, que aparecían en las boletas. Recuerdan que nosotros nos evaluaban en primaria, en la universidad, ¿ok? Por ejemplo, ¿sabes sumar? Y entonces nos colocaban una nota, bueno, sí, la A de 20, es decir, que somos excelentes sumando. Ah, mira, una vez, o sea, se confunde a veces. Ah, bueno, es que suma, ¿ok? Entonces allí nosotros vamos a identificar, según nuestras evaluaciones, un cómo estamos, ¿ok? Cómo sacar ese diagnóstico y hacia dónde queremos ir, ¿ok? Por ejemplo, si en recursos humanos tenemos el indicador de cuánto la alta rotación, ¿verdad? No tenemos el problema de alta rotación, ¿verdad? Nosotros podemos identificar cuánto es nuestro laxo rotativo. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a iniciar que en un mes entran, tenemos una rotación de 60 personas, por ejemplo, en el área de ventas. Oye, necesitamos reducirlo, entonces aplicamos un plan, arrancamos desde ese diagnóstico. Mira, ellos están rotando, tenemos una rotación de esto, pero ¿por qué? Vamos a evaluar a nuestros líderes, vamos a evaluar el salario, vamos a hacer una evaluación de todo lo que está pasando alrededor. ¿Para qué? Para identificar cuál es nuestro problema. Y de allí, de ese diagnóstico, partimos a una estrategia. Ok, ¿qué mejoras debemos realizar? Y con esos mismos indicadores vamos a ir evaluándonos antes, durante y después. Es decir, nuestro primer indicador donde vamos a generar nuestro diagnóstico, ese indicador lo vamos a utilizar cuando apliquemos la estrategia, ¿ok? Y al final de la estrategia, cuando ya tengamos que tener los resultados. Otra de las cosas que debemos analizar también, señores, es cuando analizar cuáles son esas acciones que realmente sí funcionan y cuáles no. ¿Por qué? Porque las que sí están funcionando son esas acciones que nosotros vamos a dejar y vamos a reforzar. Mientras que aquellas acciones que no nos están funcionando, esas no aplican, desecharlas. ¿Ok? Esa es una estrategia para presentar una continua mejora. Entonces, ¿qué debemos realizar nosotros? Nosotros partimos desde un diagnóstico, indagamos cuáles son las mejoras que debemos realizar, qué es lo con qué nos podemos quedar y con qué no, ¿ok? Entonces, partiendo de allí, nosotros podemos desarrollar nuevos planes. Entonces, ¿qué sucede? Aunque nosotros estamos hablando de creatividad estratégica, la creatividad estratégica debe estar basada en hechos reales, es decir, nosotros debemos basarnos en las necesidades reales de nuestro público. Muy bien, entonces fíjense, si nosotros seguimos con el ejemplo de la alta rotación en recursos humanos, esto es un ejemplo. Cualquier departamento que te encuentres puedes aplicar esto totalmente, es totalmente válido. Muy bien, entonces tenemos diagnóstico. Luego de que tenemos un diagnóstico, generamos un objetivo. Después de ese objetivo, hacemos un análisis de cuáles son esas acciones, ¿verdad?, que debemos deshacer y cuáles debemos reforzar y cuáles son las nuevas que debemos implementar. Entonces, luego de allí, comenzamos con el siguiente, que es identificar el tipo de recursos que nosotros vamos a utilizar, el tiempo, materiales y responsables. ¿Quiénes son los responsables de ejecutar cada actividad? Muy bien, entonces una vez que nosotros tengamos eso bien claro, nosotros empezamos a diseñar un plan, ¿ok? ¿Cuáles son esas tareas a ser ejecutadas? Para después generar
porque no tan solo es identificar cuáles son esas acciones, sino que también nosotros debemos identificar cuáles son esas acciones que debemos implementar para mover, para movilizar, motivar a ese grupo a que realicen las nuevas actividades. Recuerden que cuando nosotros implementamos cosas nuevas, nosotros debemos primero convencer a directiva, a la persona directiva, que nos apruebe esas nuevas estrategias. Y luego que tenemos esas estrategias, ahora debemos convencer al resto de nuestro grupo. ¿Para qué? Para poder implementarlas como tal, para que ellas puedan ejecutarlo. ¿Por qué? Porque estamos sacando a las personas de su zona de confort. ¿Ok? La estamos sacando de una rutina, algo que ellos están acostumbrados a realizar, algo que ellos nadie les había dicho, mira, esto no está funcionando, o tal vez sí lo sabían, pero no le habían prestado atención. Entonces, una vez que ya identifiques qué están bien, qué es lo que motiva a tu equipo, ¿ok? Entonces allí tú empiezas a desarrollar esas acciones que deben ser medidas, tanto lo que tú estás implementando como lo que estás implementando el resto de tu equipo, ¿ok? Porque debido a eso nosotros debemos presentar a nuestro jefe inmediato los resultados. Entonces, antes de yo llegar a los resultados, antes de nosotros llegar a los resultados, ¿qué debemos realizar? Debemos realizar una evaluación previa. Es decir, antes de llegar a mitad de camino, nosotros ya debemos tener oye, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor, podemos mejorar. Mira, si seguimos así, de aquí a tal fecha, no vamos a lograr el objetivo. Entonces, hacernos ese tipo de preguntas. Si realmente se las hacen, llevan el control, lo llevan estandarizado, lo llevan por allí, entonces es momento de que esa creatividad comience a realizarse como especie de un proceso. Recuerda que primero es una idea creativa y luego se convierte en proceso. Entonces, fíjense, ¿qué sucede cuando nosotros nos detenemos a evaluar qué es lo que estamos haciendo? Y nosotros podemos evaluar y tener esa precisión de qué es lo que puede ocurrir, o sea, cómo podemos terminar con todas las acciones que estamos realizando. ¿Qué sucede? Eso nos permite evaluarnos a nosotros mismos si vamos a llegar a ser realmente acertados con lo que estamos haciendo, si estamos tomando buenas decisiones o no. De hecho, eso sirve hasta para nuestra aplicación personal. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué manera me puede servir a mí esto en la vida diaria? Fíjense que si nosotros comenzamos a practicarlo de manera personal, va a llegar un momento en que cuando ya estemos en el área laboral ya va a ser algo totalmente fácil de aplicar. Porque fíjense que si nosotros comenzamos a aplicar la visión estratégica en nuestra vida y empezar a identificar si nosotros actuamos de tal manera, podemos tener tal reacción o podemos tener tal resultado, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar? Nosotros ya podemos identificar cuál es la mejor manera que nosotros tenemos para actuar según la situación que nosotros presentemos. Fíjense que hay personas que tienen una reacción cuyos resultados no son nada favorables ni para ellos mismos ni para más nadie. Y según ellos dicen y objetan que solamente tienen esa opción. ¿Y es por qué? Porque no tienen esa habilidad de sentarse y analizar cuáles son las consecuencias de sus actos. Si nosotros comenzamos a analizar cuáles son las consecuencias de cada uno de nuestros actos, se nos va a hacer mucho más fácil identificar cuáles son los resultados y cuáles son esos objetivos que nosotros queremos alcanzar. Entonces, esto es una de las maneras que nosotros tenemos para ir practicando nuestras actitudes acertadas e ir practicando cuáles son nuestra visión estratégica. Identificar una situación a futuro y si es favorable o no. Estratégica, mayormente nosotros lo que hacemos es identificar, visualizar ese objetivo, esa acción que nosotros requerimos. Luego que nosotros tenemos esa visión, esa opción, nosotros identificamos cuáles son los distintos caminos que tenemos para llegar a él. Es decir, cuáles son nuestras distintas maneras de actuar para nosotros lograr ese objetivo.
Es por eso que es muy importante empezar a utilizar la creatividad. La creatividad no es más que identificar cuántos caminos tenemos para llegar a ese objetivo. De eso se trata la creatividad estratégica. Por eso es que quiero que se queden hasta el final de la clase, porque les tengo un ejercicio muy bueno donde ustedes van a practicar lo que son las diferentes opciones, abanico de opciones ante alguna situación determinada. Va a ser muy bueno, entonces les invito a que se queden hasta el final para que puedan disfrutar de ese ejercicio, y si ustedes después en casa, en privado, ustedes lo pueden practicar un par de veces más, las veces que ustedes necesiten, que ustedes consideren que sea necesario, excelente. ¿Ok? Porque eso les va a enseñar a ustedes cuáles son los distintos caminos que ustedes tienen para llegar a un objetivo como tal. Entonces, les invito a quedarse hasta el final de la clase para que puedan disfrutar de ese ejercicio. Fíjense, les hago ahora una pregunta. ¿Ustedes se detienen a pensar en las consecuencias de sus actos? Si la respuesta es no, entonces los invito a que empiecen a reflexionar sobre todas las actividades que ustedes realizan. Que reflexionen, siéntense. En cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, cualquier momento. Siéntate y comienza a observar, comienza a imaginar qué es lo que pasa con cada uno de esos actos que tú realizas, con esas decisiones. ¿Por qué? Porque cada decisión que nosotros tomamos el día de hoy define dónde vamos a estar mañana. Entonces, si nosotros ya estamos visualizando un mañana, entonces vamos a comenzar a reflexionar sobre las decisiones que debemos tomar el día de hoy. Es decir, siéntate esta tarde e identifica si cada una de las acciones, cada uno de los pasos que estás haciendo el día de hoy te van a llevar al camino que tú quieres, al camino que tú deseas. De hecho, si estás en el ámbito, ya estás trabajando, ya estás laborando, y imagina hacia dónde quieres llevar el emprendimiento o hacia dónde quieres llevar el departamento que estás liderando en este momento. Entonces, siéntate y reflexiona si hacia dónde quieres ir con ese departamento que lideras o ese emprendimiento que manejas, estás tomando las decisiones correctas. Entonces, es momento de que te sientes, reflexiones y comiences a investigar exactamente qué es lo que estás haciendo y qué es lo que mejor conviene para tu crecimiento profesional. Así como nosotros sabemos que no hay un manual de cuáles son las decisiones correctas, cuáles son las actitudes que debemos tener, cuáles son esos pasos que debemos seguir, pero sí es cierto que si nosotros comenzamos a reflexionar un poco mejor, empezamos a reflexionar sobre nuestras vidas, nosotros podemos llevar un mundo mejor. Porque ya no es que me pasó porque la vida es así, sino que me pasó porque yo lo decidí. Entonces ahí cambia la perspectiva, ahí cambia la decisión. Allí cambia la perspectiva, cambia la manera de ver el mundo. Entonces te invito a que comiences a reflexionar. Comienza desde hoy. Eso es una práctica maravillosa. Comienza desde hoy, todas las noches antes de acostarte, comienza. Y di, ¿qué otras opciones tenía yo para reaccionar? O si tienes algún problema que está al frente, alguna situación que debes afrontar, siéntate e identifica cuáles son esos caminos que necesitas. Eso te va a ayudar a manejar situaciones laborales y de tu emprendimiento. Entonces, ¿qué vamos a continuar? Vamos a continuar con lo siguiente. Sabes que nosotros tenemos un ejercicio que lo vamos a hacer más adelante sobre el abanico de opciones. Cómo ampliar nuestro abanico de respuesta. Entonces, ¿qué vamos a continuar? Vamos a continuar con lo siguiente. ¿Cuál sería la estructura? Siempre debemos recordar, señores, que el líder tiene que comenzar haciendo un trabajo personal. Siempre debe comenzar trabajando desde el yo, para luego aplicar esas opciones en el día a día laboral. El líder se trabaja él,
desde la manera personal, desde lo profundo, y luego va llevando ese trabajo al nivel laboral. Recuerden que el emprendedor también debe realizar ese tipo de trabajo, es decir, el emprendedor debe trabajar en el liderazgo. ¿Por qué? Porque probablemente a lo mejor él no aparezca al principio, pero debe pensar en que su producto o su servicio debe ser líder. El emprendedor debe trabajar cada uno de esos aspectos ¿para qué? Para lograr el liderazgo. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar con varios grupos, tiene que convencer y motivar, no tan solo a un personal para que pueda trabajar con él, sino también debe motivar a ciertos inversionistas, debe trabajar y motivar a ciertas personas para poder lograr un objetivo o alguna meta. Basándonos en eso, entonces nosotros debemos identificar y hacer ejercicios que nos permitan visualizar, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pero también debemos saber cuál es la estructura que debemos darle a nuestra estrategia. ¿Ok? Ya nosotros hemos mencionado algunos conceptos y hemos mencionado algunos aspectos que debemos tener en cuenta para nosotros poder darle estructura a eso que nosotros queremos formar. Pero ¿cuál es la estructura real? Nosotros podemos diseñar el formato que nosotros queramos, según las necesidades del departamento o según las necesidades del emprendimiento. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos comenzar nosotros? Nosotros podemos comenzar con la figura que ustedes quieran, con la forma que ustedes quieren, con el formato que ustedes quieran, pero deben comenzar con la siguiente estructura. ¿Cuál es la estructura? Comenzar primero con un análisis de la situación. Fíjense que en algún momento de esta masterclass tuve la oportunidad de decirles que tenían que comenzar con un diagnóstico. Y de hecho, cuando vamos a hablar sobre una estrategia, van a presentar una estrategia, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Presentar un diagnóstico. Un motivo. De hecho, cuando también hacen una presentación de una propuesta, de un proyecto, que eso también se puede identificar como propuesta, como estrategia, pero lleva otro estilo de presentación. Entonces, ¿qué nosotros arrancamos? Arrancamos primero con un diagnóstico, es decir, partimos desde lo que está pasando, qué es lo que hay en realidad. Entonces, fíjense, la situación que se está viviendo en ese momento es simplemente identificar cuáles son esos factores que están ocurriendo. Luego ustedes deben presentar si ese diagnóstico, esos obstáculos que se está presentando, esas fallas, depende de qué, de un factor interno o externo. Eso ustedes lo deben identificar. Ok, hay una falla en un departamento, pero ¿qué falla está ocurriendo y por qué? Especifíquenla, enumérenla. Está pasando 1, 2, 3, 4 fallas y está pasando por factor interno, por factor externo. Esto depende de nosotros, esto no depende de nosotros, no depende de nuestro departamento, influye en otro departamento, por ejemplo, o solamente depende del mío, o solamente depende del factor externo, algo que ni siquiera está incluido en la empresa. Entonces hay que identificar cada uno de esos factores que están influyendo en esa situación. Luego que nosotros tengamos claro ese análisis de situación, ya nosotros sabemos cuál es el contexto completo que nosotros tenemos, nosotros ahora debemos definir cuáles son nuestros objetivos. Cuando nosotros empezamos a definir nuestros objetivos, debemos identificar cuáles son los objetivos SMART. Entonces, nosotros esos objetivos debemos identificarlos que sean medibles, que sean aplicables, ¿verdad? Y que sean totalmente accesibles. Entonces, ese objetivo debe identificar exactamente qué es lo que se quiere lograr y con quién se quiere lograr. Entonces, una vez que partimos de la situación, el análisis de la situación actual, nosotros comenzamos a identificar hacia dónde nosotros vamos a ir. De allí nosotros vamos a partir de definir los objetivos. Partiendo de la situación ya establecida anteriormente, la situación donde hicimos nuestro diagnóstico, nosotros vamos a identificar cuáles son esas metas que nosotros debemos lograr, bien sea en el emprendimiento o el departamento laboral.
según sean las expectativas. ¿Bien? De los líderes superiores, es decir, del personal directivo, según cuáles sean las expectativas de ellos. Y en caso de que usted sea un emprendedor, usted es su líder de cada uno de los departamentos y cada uno del personal directivo, entonces usted tiene que estar muy claro de cuál es la expectativa y cuáles son las metas para poder identificar cuál es la estrategia. Luego que ya usted tenga definido cuál es el objetivo, luego usted hace una declaración de estrategia. Es decir, allí usted va a definir cuál es la actividad, cuál es la acción exacta o método exacto que ustedes van a utilizar para lograr ese objetivo. Es decir, tenemos a dónde queremos ir, qué método vamos a usar y luego nosotros vamos a identificar cuáles son esos recursos necesarios. Es decir, identificar cuáles son esos recursos materiales y cuáles son esos recursos humanos que nosotros necesitamos. Recuerden que toda estrategia, bien sea creativa, debemos partir de la misión y la visión que nosotros tengamos como organización. Bien sea que ya la tengas estructurada porque ya estás en una empresa como tal, o si tienes un emprendimiento y necesitas o ya tienes estructurado tu misión y tu visión, partes de allí para todas las estrategias. Sí, luego tienes que identificar cuál es la motivación que vas a utilizar, es decir, qué acción vas a aplicar para que puedas motivar y mover al personal para poder ejecutar esa acción. Porque recuerda que, como hablamos anteriormente, todo líder que va a plantear una acción nueva, una acción creativa, vas a sacar a tu equipo de la zona de confort. Entonces, ¿qué vas a utilizar? ¿Qué herramientas vas a utilizar para ayudarlos, para incentivarlos a realizar esa nueva acción y para que den un mejor servicio al cliente, para le den un mejor trato a sus colaboradores? O sea, ¿qué vas a aplicar tú para incentivarlos? Para que ellos apliquen nuevas acciones y sacarlo de esa zona de confort, de sacarlo de esas rutinas que ellos todo el tiempo están realizando constantemente. Entonces, una vez que ya tú tengas la motivación, ¿verdad? Vas a hacer lo que es definir el plan, es decir, armar un plan de acción. ¿Qué vas a hacer en el día a día? Ahí tú defines tiempo, defines y designas qué tarea va a hacer cada quién va a realizar qué. Designas cada una de las métricas, cuánto vas a lograr en cada tiempo, y eso te va a ayudar a definir y te va a ayudar a diseñar y a medir cada uno de los pasos que estás realizando. Es decir, si ya yo hice un diseño de un plan de acción, pero si ya yo veo que mi plan de acción va a durar 6 semanas, pero en las primeras 3 ya yo veo que no está, de hecho en la primera semana ya yo veo que no está teniendo los resultados esperados, entonces ya yo comienzo a cambiarlo todo, ya ahí comienzo a generar otro estilo de plan, comienzo a rediseñarlo. Sí, el plan de acción debe ser flexible y eso es lo bonito de crear estrategias, que a medida que va pasando el tiempo nosotros podemos ir dándole un molde, podemos ir dándole una forma según los resultados que vayamos obteniendo. Luego nosotros tenemos lo siguiente, que es después que nosotros definimos las acciones, nosotros vamos a establecer lo que son nuestros indicadores de evaluación, es decir, los indicadores de gestión. Vamos a identificar con qué nosotros podemos evaluar. Recuerda que los indicadores no es más que establecer según nuestro departamento las evaluaciones según bien sea de rendimiento, de manera cualitativa. Luego de nuestro plan de acción debemos identificar cuáles son nuestros indicadores de gestión, ¿okay? Que no es más que establecer por departamento las evaluaciones a evaluar según el rendimiento de cada departamento, bien sea de manera cuantitativa o cualitativa. Esto nos permite ver un antes, un durante y un después, es decir, que nosotros vamos a evaluar partiendo desde el primer diagnóstico, vamos a evaluar cómo lo estamos mientras que estamos aplicando el plan de acción y cuál es el resultado final. Y eso es lo que nos va a ayudar a
a presentar un estatus final cuando se hace, porque recuerdan que todo es plan estratégico, a la final tiene que presentarse un resultado según el tiempo que se determinó. Bueno, ahí nosotros presentamos el antes, durante y después. Luego que nosotros hacemos eso, por último, debe tener el detallado del presupuesto, es decir, qué se va a gastar en cada una de esas actividades, según por día, por hora o por semana o el plan completo, según el tiempo que esté destinado. Y si hay que pagarle a personal extra, un personal que no está de labor fija en la empresa. Muy bien, ya tienes una idea de cuál es esa estructura que debe tener una estrategia creativa. Ahora bien, aparte de eso, nosotros queremos invitarte a que participes en nuestro programa de líder estratégico. ¿Por qué? Porque en nuestro programa de líder estratégico ahí nosotros te podemos enseñar cómo estructurar un plan y cómo presentarlo. ¿Okay? Un plan de trabajo, cómo estructurarlo, cómo hacer una planificación, cómo estructurar correctamente un indicador. ¿Te gustaría desarrollar un indicador según las necesidades del departamento que lideras? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces te invito a que participes activamente en nuestro programa de líder estratégico, donde tenemos un programa que está de rechupete, un programa que está muy, muy, muy completo, donde vamos a trabajar desde inteligencia emocional, vamos a trabajar lo que es la planificación, vamos a trabajar lo que es la creatividad, vamos a trabajar los indicadores de gestión, vamos a trabajar muchas cosas allí a fondo, cómo estructurar un objetivo. ¿Okay? Entonces los voy a invitar a que participen en nuestro programa de líder estratégico. Este es un programa que te va a servir. ¿Por qué? Porque si estás liderando un departamento, este te va a ayudar a tener a enseñar planificaciones, a presentarlo. Y si estás haciendo servicios, ofreciendo tus servicios freelance, o estás en medio de un emprendimiento, bueno, esto te va a servir para estructurarlo como tal. Entonces te invito a que participes en nuestro programa Líder Estratégico y bueno, ya estaremos pasando el enlace por medio del grupo para que ustedes puedan tomar toda la información allí y puedan participar. Es un programa sumamente económico, accesible, y entonces no se preocupen por ello. Entonces te invito a crecer profesionalmente junto con nosotros y bueno, también que te suscribas al canal para que estés pendiente de cada una de esas clases que pronto estaremos subiendo para que puedan crecer profesionalmente y tomar esos tips, esos consejos que los van a ayudar en caso de todas esas herramientas que estén tomando. Ok, una vez anunciado todo lo que tiene que ver con el programa Líderes, es momento de comenzar con el ejercicio que le prometimos al principio de la clase. Fíjense cómo va. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una posición totalmente recta, ¿ok? Y que sea cómoda, bien sea acostado, bien sea sentado, de pie, como ustedes prefieran, no importa. ¿Ok? Lo importante es que estén cómodos y de manera recta. Muy bien, ya que están sentados, acostados, ¿ok? Pues están de pie, como a ustedes se le haga más cómodo, necesitamos ahora es que cierren los ojitos y comiencen a conectarse con ese yo interno. Comiencen a relajarse, comiencen a sentir esos latidos del corazón. Concéntrense por un momento en los latidos del corazón y vamos a iniciar con un ejercicio de respiración. Fíjense, van a inhalar y van a exhalar a medida que yo les vaya indicando por medio del conteo. Muy bien, comenzamos. Inhala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. Inhala. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Exhala. Inhala. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. Inhala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. Inhala. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. Inhala. 4, 3, 2, 1. Exhala. Inhala. 3, 2, 1. Exhala. Inhala. 2, 1. Exhala. Ahora inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mantente en esa posición con los ojos cerrados. Ahora concéntrate en ese momento donde tus acciones no generaron una respuesta acertada, donde esas acciones que realizaste en ese momento no fueron oportunas. Concéntrate en ese momento. Imagina cómo comenzó todo. ¿Cuál fue el origen de esa situación? Imagina eso. Concéntrate. ¿Qué colores había? ¿Qué escuchabas? ¿Qué te decían? Ahora, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo te sentías en ese momento? Ahora coloca un stop, como si estuvieras viendo un video en YouTube, y retrocede ese momento. Retrocédelo justo al momento en el que comenzaste a dar respuesta. Ya que estás allí, ahora vas a comenzar otra vez, le vas a dar play a esa película, pero esta vez vas a actuar distinto. Imagínate que esa situación tuviste otra manera de responder, otra manera de actuar, otra manera de ser, y que esa situación, esas acciones, esas decisiones dejaron un impacto más favorable, dieron resultados más favorables. Solo imagínalo, como si fueras el guionista de tu vida. Reescribe ese guión. ¿Cómo te sientes? ¿Qué escuchas? Ahora retrocede nuevamente esa película y vete al principio, justo al momento donde comenzaste a tomar decisiones. Ve allí. Ahora quiero que imagines y reescribas el guión de esa película, donde justo en esa película vas a actuar ahora de una manera distinta a las dos primeras. Imagina que ahora tienes una tercera decisión, una tercera acción,
totalmente distinta a las dos primeras. Imagina que has tomado una tercera decisión. ¿Qué pasa al tomar esa nueva decisión? Al responder de una nueva manera. ¿Qué escuchas? Observa cómo esos colores son alegres. Los sonidos son agradables. Siente ese olor tan peculiar, ese perfume especial. Siente paz. Puedes convertir cualquier situación a tu favor y tener el mejor beneficio. Siéntete feliz, siéntete contento, porque eres dueño de tu vida. Eres dueño de tomar la decisión que mejor favorezca a los resultados. Porque al tomar tus decisiones no les haces daño a nadie. Siéntete contento. Todo lo que te rodea te da paz. Cuando te sientas listo, ve abriendo tus ojos. Sonríe y suspira. Sonríe y suspira. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Se sienten más cómodos? Pues sí, les aseguro que sí se van a sentir más cómodos y a partir de ahora van a comenzar a mirar el mundo un poco distinto. Van a tener opciones, van a tener esas referencias de qué es lo que hacen y ahora en adelante ese ejercicio les va a ayudar a mejorar la manera de estudiar las situaciones, de no enfocarse en una sola manera de actuar, sino que hay varias maneras, tienes varias opciones, no solamente una. ¿Ok? Entonces los va a ayudar a elegir la mejor opción y la mejor estrategia. Entonces, me alegra muchísimo que ustedes me hayan acompañado en esta masterclass de creatividad estratégica. Los espero para la próxima masterclass. Estén atentos a la masterclass gratuita porque próxima se viene por allí. Atento a las redes sociales y nada. Gracias por estar aquí. El tiempo de Dios es perfecto y gracias a ustedes por ser parte de él. Bye. Hasta la próxima. Por favor, suscríbanse al canal.